¿Te ha pasado esto? Estás tranquilo, apagan la luz y de pronto tu cuerpo se pone raro. No siempre es pánico, a veces es una pequeña incomodidad, como una alerta suave, como si algo pudiera pasar. Y lo más curioso, aunque seas adulto, aunque sepas que no hay nada, tu cuerpo a veces no termina de convencerse de ello. Hoy quiero hablarte de algo que parece simple, que parece nimio, el miedo a la oscuridad, pero que cuando lo miras bien es una de las emociones más antiguas que tenemos. Y no solo afecta a los niños, también aparece en los adultos jóvenes cuando la vida se pone incierta y, por ejemplo, en esta etapa de comienzo de año en adolescentes, cuando entran en una etapa donde cambian de mundo, los que están entrando a la adolescencia, pasan, por ejemplo, de la enseñanza básica a la enseñanza media, o entran a la adolescencia y empiezan a construir la estructura que los va a formar como quienes van a ser en su vida adulta. Empiezan a formar como su carácter, la estructura de su carácter. En este video vamos a ver tres cosas. Uno, ¿por qué el miedo a la oscuridad no es tonto ni infantil? Lo primero. Dos, ¿qué tiene que ver con el miedo a lo desconocido y por qué esa es la raíz? Porque viene de mucho antes. Y tres, ¿cómo se manifiesta hoy en dos momentos clave? El adulto joven que vive con incertidumbre siempre constante y los estudiantes, en este caso, como te había dicho, que empiezan el año escolar con cambios fuertes, tanto anímicamente, biológicamente, fisiológicamente, psicológicamente. Y para entenderlo bien vamos a viajar hacia atrás, muy atrás, a un mundo donde la oscuridad no era una metáfora, era una amenaza real. La oscuridad antes era un problema de supervivencia. Porque imagina esto, no hay electricidad, no existía, no hay casas seguras como ahora, no hay cerraduras, no hay calles iluminadas, solo tú, tu grupo y la noche. Cuando caía la oscuridad, bajaba lo más importante, la información, porque tú puedes enfrentar algo cuando en realidad lo ves, pero cuando no lo ves, la incerteza se apodera de ti. Tu cerebro empieza a completar esos espacios que falta, empieza a imaginar. Y ahí aparece el punto clave. La oscuridad no es solo falta de luz, la oscuridad es falta de certeza. Te voy a dar un ejemplo bien cotidiano. ¿Qué es lo que da más miedo? ¿Ver algo extraño, pero claramente? ¿O escuchar un ruido en la noche sin saber qué fue? Tal vez la mayoría diga lo segundo, escuchar un ruido y no saber qué es. Porque lo desconocido es como un lienzo vacío, en blanco, donde el cerebro pinta los posibles escenarios, empieza a imaginarlo, empieza a rellenar la información que falta. Y suele pintar los peores escenarios cuando está estresado. Ahora, ¿por qué el cerebro prefiere asustarse de más? Esto es algo importante. El cerebro no está diseñado para tener razón. Está diseñado para mantenernos vivos. Y esto es algo que hemos hablado en otros videos. En la historia humana, equivocarse tenía costos, pero diametralmente distintos. Si te asustabas y al final no era nada, perdiste energía, sí, pero seguías vivo. Ahora, si no te asustabas y sí era una amenaza, el costo podía ser brutal. Entonces, el cerebro aprendió una estrategia. Cuando falta información, se pone mucho más sensible. Eso explica por qué incluso una persona racional, adulta, pensante, puede sentir incomodidad con la oscuridad. Y no es debilidad, es un sistema de alerta muy antiguo que está funcionando en nosotros. Y aquí es donde se menciona, por ejemplo, la aparición del fuego, que es la primera gran victoria contra la noche, contra la oscuridad. Este momento es clave en nuestra historia. Dominar el fuego fue mucho más que cocinar los alimentos. Fue poder decir, la noche no me domina totalmente. Con luz
El grupo podía vigilar, reunirse, contar historias alrededor del fuego, descansar un poco más seguros. El fuego fue una herramienta práctica, pero también fue una herramienta, digámoslo, emocional. ¿Por qué? Porque crea esta sensación, el control. Y mira qué interesante. Nosotros ya no tenemos fogatas, a no ser que la hagamos en la playa o en algún otro lado, pero seguimos buscando fuego moderno. Un foco, una lámpara, música, una serie, el celular, algo que haga sentir que no estamos a merced de lo desconocido. Y eso es lo que se ha perdido en esta época de instantaneidad. ¿Cuál es la raíz común de la oscuridad y el miedo a lo desconocido? Aquí entra el núcleo. El miedo a la oscuridad es muchas veces miedo a lo que no sabes, tal como te decía al principio del video, lo que se ignora. Y esto se conecta con algo que se ve mucho en ansiedad, la dificultad para tolerar la incertidumbre, que es una de las peores cosas que podemos vivir. Hay personas que sienten el no sé como una amenaza en sí misma. El cerebro dice, si no tengo claridad, entonces tengo que prepararme para lo peor. Y lo hace rápido. Antes de que tú lo pienses, ya lo está haciendo. Y para eso te voy a dar un ejemplo bastante simple. Cuando un adolescente, lo mismo que hablábamos también al principio, cuando un adolescente entra a un colegio nuevo, imagínate, pasa de la básica a la media. ¿Qué es lo que le asusta? No es solo el edificio, la estructura, es no saber cómo va a ser, si va a encajar, si lo van a aceptar, si va a poder con las exigencias, si lo van a molestar. Eso es la oscuridad también, solo que en versión social, por así decirlo. Y en esta etapa de la adolescencia la oscuridad ya se vuelve social y se vuelve interna. Ojo con eso. En la niñez la oscuridad se llena de monstruos, de sombras, de imaginación. En la adolescencia cambia el tipo de monstruo. El miedo, como te decía, a no encajar, a no pertenecer. El miedo a quedar fuera, excluido de este ecosistema al cual viene llegando. El miedo a no saber quién eres, la incerteza de saber quién eres. Y aquí viene un punto muy importante para quienes empiezan, sobre todo el año escolar. El cambio de básica a media suele sentirse como un salto de mundo. A veces no se ve tan así, pero es así. Tienes nuevos profesores, nuevos compañeros, más exigencia, más evaluación, más comparación. Y al mismo tiempo, el inicio de la adolescencia trae algo muy potente. Tu identidad comienza a construirse en serio. Si estás viviendo esto, si conoces a alguien que esté viviendo esto, quiero que escuches algo. Sentir incertidumbre en esa etapa no significa que estés mal, significa que estás creciendo. La pregunta no es ¿cómo hago para no sentir nada? No. La pregunta real es ¿cómo aprendo a caminar aunque no tenga el mapa completo? ¿Qué pasa ahora en el mundo del adulto joven? La persona que está entrando a la adultez ya propiamente tal. Ahí la oscuridad se llama futuro. Hay muchos que viven con una sensación constante. No sé si voy bien, no sé si lo que hago sirve, no sé si me voy a quedar atrás. Y esa incertidumbre se mete incluso en la noche, en los momentos más íntimos, cuando estamos enfrentándonos a esta cárcel sin barrotes. Se mete en el descanso, se mete en el cuerpo. Por eso hay personas que, sin considerarse miedosas, duermen peor con la luz apagada, o se sienten inquietas cuando todo está silencioso. Porque el silencio y la oscuridad a veces dejan espacio para que la mente se vuelva una fábrica frenética de escenarios. Y cuando tu mente está cansada, no fabrica escenarios bonitos, fabrica advertencias. Entonces, ¿qué hacemos
con este miedo. Aquí viene la parte importante. El objetivo no es eliminar el miedo como si fuera un enemigo. El miedo es una señal. A veces exagera, sí, exagera, pero casi siempre está apuntando a algo. Falta de control, falta de información, falta de seguridad emocional. La oscuridad es solamente el disparador. ¿Y cómo podemos entonces convertir esta oscuridad en luz? Lo que realmente ayuda es esto. Primero, nombrar lo que pasa. Cuando dices, me está dando miedo la oscuridad, a veces te quedas corto. Prueba esto. Me está dando miedo no saber, porque no es la oscuridad. Me está dando miedo perder el control. Me está dando miedo esta etapa nueva. ¿Te fijas que cambia el enfoque? Ahora, es importante también crear pequeñas certezas. En adolescentes, rutinas simples, un amigo de referencia, conocer el colegio, pedir ayuda pero sin vergüenza. En los adultos jóvenes que ya se están enfrentando a la vida de familia, algunos, un plan mínimo, hábitos de sueño, limitar estímulos antes de dormir, escribir lo que te preocupa para sacarlo de la cabeza. La escritura sigue siendo fundamental y muy importante para el desarrollo neurológico. Aceptar la incomodidad como parte del crecimiento. La vida real no viene con un mapa, ni a los 14, ni a los 24, ni a los 34. La diferencia está en que algunos aprenden a avanzar con incertidumbre y otros se paralizan esperando la seguridad total. Y el momento de seguridad total nunca va a llegar. Ahora volvamos al fuego, que es de nuestros ancestros, de las cavernas. Hace miles de años el fuego fue una respuesta concreta a la noche. ¿Por qué? Porque era el pensamiento de no puedo controlar todo, pero puedo encender algo, puedo ver un poco más allá. Hoy es lo mismo, pero distinto. No siempre puedes controlar el futuro, ni la opinión de otros, ni el cambio de situaciones. Pero sí puedes encender algo. Y eso depende de ti, porque lo enciendes en ti, en tu reino. Una conversación, una rutina, una decisión pequeña, un paso real en el sentido que debes tener. Así que si sientes miedo a la oscuridad, literal o simbólicamente, no lo tomes como una vergüenza. Tómalo como una señal antiquísima, muy antigua, que te dice, estoy entrando a un territorio nuevo. Es lógico que sienta miedo. Y si estás entrando a un territorio nuevo, lo normal es sentirlo. Lo valiente es seguir caminando. Si encuentras que este video tocó algo en ti, te hizo sentido, cuéntame en los comentarios. ¿Qué tipo de oscuridad estás enfrentando hoy? ¿Con qué oscuridad estás cargando? ¿Es un cambio, una etapa, una decisión, una incertidumbre? Y si conoces a alguien que, por ejemplo, está empezando la enseñanza media, pasa de la básica a la media, o está en un momento de cambio fuerte, también compártelo. Suscríbete a mi canal y dale like. Con eso me ayudas un montón. Muchas gracias por estar ahí.